Bueno, yo hoy les voy a presentar un poco un proceso de reurbanización de Villa 20 en la Ciudad de Buenos Aires, que es un proceso del cual participé desde el inicio, desde el 2006 hasta diciembre del 2019, cuando empecé a formar parte de otro equipo dentro del mismo Instituto de la Vivienda. Así que voy a intentar irles contando un poco de qué se trata, pero también intentando meterme un poquito en la cocina del proceso. Villas de estas, pero la Villa 20 en la Comuna 8, la villa más grande de la Ciudad de Buenos Aires, que está conformada, como les dije, por 30.000 habitantes. Ahora les voy a ir contando un poquito de la historia, pero un poco esta villa se divide en estos tres sectores. Un sector más consolidado, como ven ahí en la presentación, un sector que le llamamos macizo, que es el que nunca tuvo ningún tipo de intervención estatal. El sector consolidado sí tuvo algún proceso histórico de urbanización, por lo tanto, cuando uno camina por esas calles ve ciertas intervenciones. En el macizo no, es el tejido propio de sectores informales de la ciudad, y el sector del predio vacío, que es donde tuvimos la oportunidad de construir las viviendas nuevas. Este predio vacío tiene mucha historia, fue un cementerio de autos, por lo tanto todo ese terreno quedó contaminado, y también fue el origen de una toma muy importante en el 2014, donde hubo un reclamo muy importante de los vecinos, donde exigían que ahí se construyeran viviendas nuevas y que se urbanice esta villa. La Villa 20 aparte está en un lugar muy estratégico, enfrente a la Villa 20 se construyó en todo lo que es la Villa Olímpica, que son todas las viviendas para los Juegos Olímpicos. Por otro lado, ahí lo que ven un poco más atrás es todo un centro comercial muy grande que hay en la zona. Todos esos parques que ven es el Parque de la Ciudad, que en realidad son grandes extensiones verdes, muy interesantes, pero donde estuvieron cerradas por muchísimos años. Un poco este esquema es el que el Instituto de la Vivienda viene intentando llevar adelante en todos los procesos de reurbanización de barrios, que empezó a volver a ponerle el foco en el 2016. Antes se hacían intervenciones, el Instituto de la Vivienda estaba más asociado al mantenimiento de conjuntos habitacionales, a la producción de vivienda, de grandes conjuntos de la ciudad, también de algunos otros procesos autogestivos, de cooperativas, pero más asociado a la escala de la vivienda y no tanto a la integración urbana. Si bien en estos barrios se hacían pequeñas intervenciones de emergencia, y esa era la escala urbana que el instituto consideraba, recién en el 2016 es cuando se pone un foco mucho más integral, donde se empieza a comprender que esta integración de estos barrios al resto de la Ciudad de Buenos Aires tenía que tener un poco estas tres patas, ¿no? Y un poco lo que empieza a englobar estas tres patas es un proceso donde haya una participación concreta de los habitantes, por eso esto de proceso-proyecto, y donde en el 2005 había una ley de urbanización, la 1770, que lo que hacía era obligar a la Ciudad de Buenos Aires a poder reurbanizar estos grandes barrios que estaban en estas condiciones. Recién en el 2016 es cuando la ley concreta de Villa 20, que encara la especificidad de este barrio, porque no todas las villas claramente son iguales, ni todas las villas necesitan las mismas cuestiones. Así que fueron muchos años también de luchas de los vecinos porque se llevara a cabo esta urbanización. Por lo tanto, en esta distancia de 11 años, realmente cuando nosotros llegamos al barrio había unas tensiones verdaderamente importantes. Y un desafío grande era, así como el censo, que se habían hecho antes de que saliera la ley, pero en el mismo proceso, eso fue a mediados del 16 se terminó el censo y a fin del 16 se termina aprobando la ley. También fue otro de los instrumentos que creíamos, al igual que en el censo, se debía hacer con el consenso de la población. Y esto, el consenso de la población, no es menor, porque también podía haber el riesgo de que consensuáramos ciertas actividades, pero casi como llego una propuesta y veo si la población la acepta o no. Esto era construir con ellos los instrumentos. Y un instrumento clave para construir era esta ley de reurbanización. Y me detengo en este punto porque esa ley de la Villa 20, como las leyes en todos los otros barrios que tiene intervención el instituto, fueron leyes donde nos sentábamos a leer artículo por artículo con los representantes del barrio. Eso que se realizaba en mesas de trabajo un poco más chicas, había 30 personas, más defensorías, más asesores legales, más legislatura. Era realmente un equipo muy grande. Luego se pasaba
a instancias de mayor participación barrial, donde estaba la convocatoria abierta hacia todos los vecinos, para ir viendo cómo ese proceso iba surgiendo. Una de las cosas principales era que como Estado, primero queríamos una ley de urbanización que en realidad se detuviera casi exclusivamente en la cuestión urbana, ¿no? Bueno, qué calles había que abrir, o cuáles eran las alturas máximas, o cuál era el código que íbamos a considerar para entender cuál era la vivienda, la calidad de vivienda a la cual había que llegar. Y de los propios vecinos y de los referentes del barrio, que claramente primero estaban totalmente diseminados, no estaban tan organizados. Había como distintos grupos con distintas necesidades y distintas miradas sobre el barrio. Lo que todos coincidían es que esta ley de urbanización no podía ser solo la ley que identificara cuestiones físicas urbanas, sino que tenía que dejar plasmada el modo en el que se iban a hacer las cosas en el barrio 20. Entonces la ley tiene claramente dos patas. Una pata en qué se va a hacer y otra pata en el modo de hacer. Y en ese modo estaba reglamentar esta mesa de gestión participativa. Por lo tanto, ahí es cuando se empiezan a gestar todos los dispositivos de participación que hacen posible todo el desarrollo de... ¿Cómo arrancamos? ¿No? Con una manifestación del barrio, impulsando esta mesa activa por la reurbanización, que esto se transformó en una parte política importante del barrio, donde luego quedó conformado políticamente el barrio como en dos sectores, ¿no? La mesa activa por la reurbanización, con un cierto color político, si se quiere, y luego la otra parte del barrio con otro color político, ¿no? Esto también es muy importante, pues estamos atravesados por estas cuestiones y que hacen que el día a día en estos procesos de consenso se vuelvan realmente complejos, como todos se imaginarán y sabrán, que todos habrán estado, sabrán de este tipo de procesos de urbanización que son realmente arduos. Entonces, cómo nos encontramos un poco era con una situación claramente deficitaria del barrio y sobre todo de falta de respuesta histórica por parte del Estado, o una respuesta histórica asociada a la emergencia absoluta, cuando ya no quedaba más que hacer. Por supuesto, entonces, un fuerte descreimiento. Venían de 11 años de haber sancionado la ley 1770 de urbanización de barrios a el 2016, cuando recién se puede consolidar la ley de urbanización de Villa 20. Por lo tanto, una falta de confianza muy grande, y ese era el desafío que teníamos, ¿no? Poder empezar a generar un camino de confianza que sabíamos que no iba a ser de un momento a otro, para que esos vecinos pudieran empezar a creer y dejarnos trabajar con ellos en el barrio y generar estos consensos. Bueno, la demanda de referentes muy dispersos, ¿no? Lo que les decía antes, los referentes estaban todos dispersos y había que empezarlos a juntar para poder empezar a dialogar. Bueno, una necesidad la necesidad de una definición participativa real. O sea, tampoco estaban dispuestos a que llegara el Estado con sus lógicas y las impusiera en el barrio, sino que ellos querían ser parte importante de esta toma de decisión. Después, por supuesto, había una cantidad de familias que sabían que quizás para poder urbanizar iban a ser afectadas a este proceso. Que le llamamos afectadas, o familias relocalizadas, o que de alguna manera fueran favorecidas desde lo individual con algún accionar, y otras que tuvieran una llegada más colectiva de los beneficios de una reurbanización. Por otro lado, la situación de los inquilinos, ¿no? Había una preocupación enorme de esos inquilinos si iban a estar participando de este proceso o no iban a estarlo. Por lo tanto, ese censo donde se hizo un registro de inquilinos muy grande también fue muy importante, porque también iba generando esa confianza. Estábamos considerando a todos y en sus condiciones, tanto de titulares como de inquilinos. Y la necesidad, por supuesto, de este censo y de un relevamiento socioespacial. El censo nos mostraba casi números, pero no había algo de la calidad. O sea, necesitábamos también calidad, o sea, relevar, conocer a cada una de esas familias, a cada una de las situaciones espaciales que tenían de vivienda para poder hacer algo. Así que eso llevó durante todo el proceso. Se terminaron los relevamientos a mediados del 2018, se fueron 2 años y medio de ir casa por casa a medirla, generar su plano y a conocer a esa familia y generar esas entrevistas. La zonificación y las aperturas de calle, que es un poco lo que establecía la ley en esa parte, qué calles íbamos a abrir. Se podrían haber abierto o haber propuesto entre los vecinos abrir muchas más calles, pero se decidió abrir 4 específicamente, que son las que todos coincidían en que había una necesidad de abrirlas. Por supuesto que como Estado es generar ese consenso, ¿no? No es que tampoco iba el Estado y hacía todo lo que el barrio sugería, sino que se generaba una conexión y un entendimiento de las cosas en las que cuando coincidíamos eso se plasmaba y es lo que se llevaba adelante. Bueno, la ley, como les dije, es 5705,
y el enfoque que les hablaba de integralidad, del proceso proyecto, que no íbamos a tener un plano en el cual trabajar y llevar adelante, sino que esos planos los íbamos a ir generando con ellos. Y esto del proceso proyecto, cuando nos tocaba defender esta forma de hacer y de intervenir en un barrio dentro del mismo Instituto de la Vivienda, era complejo porque siempre da mucha incertidumbre, porque son procesos en los que se sabe un poco la estructura de lo que se va a hacer, pero no se sabe concretamente. Entonces también nos llevó a mucho diálogo para poder convencer que era la bueno, un poco manera. Estas son las imágenes de, bueno, arrancamos con unas mesas de trabajo más chiquitas, donde estaba el Estado y algunos referentes, se fue haciendo un poco más grande, ahí ven la escuela del barrio, se hacían las primeras reuniones, donde lo que se iba haciendo es contando qué iba sucediendo, donde los vecinos preguntaban, donde había ahí una especie de debate. Al principio las mesas eran un poco más redondas, que es lo que queríamos que sucediera en todo el proceso, pero cuando estas mesas se hicieron cada vez más grandes, ya se fue complejizando y por eso aparecieron otros dispositivos de participación. Luego, cuando teníamos que empezar a relevar concretamente cada una de las manzanas, se realizaban estas primeras convocatorias, donde quizás no las hacíamos en la escuela, sino las hacíamos en algún lugar de referencia, que podía ser un comedor dentro de la manzana. Bueno, estas imágenes son bastante claves. Entonces teníamos un barrio con esta densidad, que ahí se ve medio raro el plano, porque lo que habíamos hecho era una especie de GIF donde iba viendo cómo a lo largo del tiempo se iba esponjando, iban demoliéndose algunas viviendas conforme al plano que se había consensuado con la manzana. Y lo que se logró en el 2018, una vez que se hicieron los 30 talleres de manzana, donde se fueron estableciendo cuáles eran los pasajes, por ejemplo, en esta manzana, que es la manzana más grande del barrio, es la 22, tiene 1000 habitantes, lo que se terminó esponjando y abriendo son estos 2 pasajes. Y todos los puntitos esos blancos que ven son familias que se iban a ir relocalizando a todas las viviendas nuevas, que a su vez se iban construyendo, y recién se terminaron de construir toda una primer tanda, que fueron todas las que dan al frente de la avenida Cruz, en el 2018, ahí cuando comenzaron las mudanzas. Entonces, el proyecto lo que se consideraba, al margen de que se fuera analizando con cada uno de los habitantes de cada una de las manzanas de la Villa 20, era que podíamos esponjar por la cantidad de soluciones habitacionales que teníamos, que era la vivienda nueva, más una cantidad de créditos que daba el Instituto de Vivienda para que esa familia, si lo consideraba necesario, irse por fuera del barrio, dentro de la ciudad de Buenos Aires, y algunos canjes internos nos daban que podíamos relocalizar el 20% de las familias. Y eso era el desafío era realmente que no trabajaran como 2 equipos por separado, sino que pudiera haber esta intersección, este espacio intermedio que las iba a conectar y donde los arquitectos tenían que aprender de los sociólogos y los sociólogos de los arquitectos. Lo digo así en este modo simple, pero eso fue realmente muy complejo. Y otra vez, parece obvio, pero en el hacer mismo y de cada día no es tan obvio y costó muchísimo. De 20 dispositivos de participación, no era solo tener una mesa de gestión participativa donde llevábamos los temas y había un punching ball de preguntas y de intercambio y de opiniones, que muchas veces incluían también el conflicto, porque en estas relaciones un poco más horizontales, el conflicto es algo que está presente, porque no todos pensamos igual y no todos nos parecen que las decisiones son las correctas, así que había que consensuar. Pero había que empezar a bajarle la escala a esa mesa de gestión participativa, por lo tanto, empezamos ahí a generar también una mesa técnica de decisiones más de mesas de trabajo, donde ahí participaban ciertos referentes de manzana, referentes barriales, referentes políticos, defensorías, centros de salud, personas de distintos ministerios, cuando iban siendo necesario, que por ahí participaban en algunas reuniones, en otras no. Entonces ahí es cuando se generó esa mesa técnica. Luego cada uno de los talleres de participación, como les comentaba, poder desarrollar el proyecto urbano de cada una de las manzanas implicó talleres por manzana. Y para contarles, bueno, cada uno de los talleres llevaba entre 5 y 6 instancias. Esas instancias de participación, a su vez había que dividirlas en muchos grupitos de trabajo, porque como les contaba, la manzana más grande del barrio tiene 1000 habitantes, y esos
1000 habitantes, no les digo que todos, pero el 70% tenían que poder estar presentes para poder decidir que ese era el proyecto que esos vecinos de esa manzana querían para su manzana concretamente. Porque ahí había que decidir también quiénes estaban dispuestos a relocalizarse, a mudarse y quiénes no. Y ahí se cruzaba entre la necesidad de relocalizar a una familia porque quizás las condiciones habitacionales en las que estaban ameritaba esa mudanza, y quienes no estaban dispuestos a hacerlo. Uno, no sé, cuando arrancamos podíamos imaginar que todos quizás quisieran mudarse a una vivienda nueva, pero la realidad es que eso no es así. La realidad es que hay muchas reticencias, hay muchos temores, hay mucho acostumbramiento a vivir en una determinada casa como nos pasa a todos, y por más que tuvieran condiciones habitacionales deficientes, había muchas familias que no estaban dispuestas a hacerlo. Entonces en estos talleres se consensuaba eso, quiénes eran los que se relocalizaban, y tampoco nos podía pasar que el 100% de las familias de esa manzana quisiesen relocalizarse porque no contábamos con las soluciones habitacionales para eso. Por lo tanto, esos talleres eran bien interesantes, bien delicados, donde había que tener un equipo técnico muy grande, y donde por sobre todo había que consensuar previamente en esa mesa técnica con el barrio, en esa mesa de gestión participativa, el modo en el que se iba a hacer esos talleres, cuántas instancias tenía que tener. No podían ser talleres que duraran semanas ni meses, tenían que ser talleres que pudieran permitirnos una profundidad, pero acotarlo en el tiempo. Entonces, finalmente esos talleres fueron talleres de 5 instancias, y en la última instancia, en la instancia 4, era donde se ponía un poco colectivamente lo que cada uno de esos grupitos de la manzana habían decidido para la totalidad de la manzana, y en la última instancia había una votación. Y esa votación había presencia de la Defensoría para poder entender que fuera realmente todo muy, muy transparente. Bueno, hay una serie de talleres que vinieron también asociados a la mudanza, ¿no? Los talleres de mudanza, los talleres consorciales, preconsorciales, postconsorciales, para esos vecinos que de vivir en la Villa 20 iban a pasar a vivir en la vivienda nueva, en edificios, en consorcios, empezar a participar de la vida consorcial. Por otro lado, estaban las instancias con las organizaciones comunitarias, ¿no? Que también necesitaban otra atención de otro tipo. Los talleres de espacio público, como les contaba, no teníamos 5 plazas que había que diseñarlos, había que generar esos talleres que claramente no iban a ser los mismos que los talleres por manzana de urbanización, la participación era distinta, las convocatorias son diferentes. Bueno, así que como les decía, es esto, es una gran red de espacios de participación distintos a distintas escalas. Y este era un poco un proceso de reurbanización que se fue consolidando a través del proceso, y que hoy está bien consolidado y ya materializado, porque muchas familias han llegado a la última instancia, ¿no? A la instancia que decimos es la 11, la de la mudanza o la del mejoramiento de vivienda. Arrancamos con el censo, luego se hicieron los relevamientos sociales y espaciales, toda una serie de convocatorias de talleres, los talleres para definir esas manzanas. Luego de decidir cuál era el proyecto que iba a tener esa manzana de urbanización, había que juntarse con cada una de las familias que iban a mudarse para empezar a entender cuál era la solución habitacional que estaban dispuestas, si era la vivienda nueva, si era un crédito afuera o si era un canje de vivienda interno dentro del barrio, que cada una de esas cuestiones implicó distintas operatorias que también fueron desarrolladas en estas mesas técnicas y llevadas a la mesa de gestión participativa. Bueno, acá un poco, bueno, imágenes de la mesa de gestión participativa, imágenes de los talleres, ¿no? Esta era un poco la manera en la que se trabajaba. Si una manzana tenía 1000 familias y tal vez estaban participando 700, lo que hacíamos eran distintos grupitos que tenían este aspecto, por ahí eran 15, 20 grupitos, y se trabajaba, se llevaba un plano en blanco, y ahí es cuando se empezaban las distintas instancias del taller a revisar distintas cuestiones hasta poder tener un proyecto de manzana. En el medio de cada una de esas instancias, que había una semana en el medio, nosotros lo que hacíamos era trabajar sobre esos proyectos y pulir eso para llevarlo y ver si seguíamos con esa idea, si habíamos interpretado bien lo que se quería. Y bueno, y un poco de estos hay miles de planos, pero hoy pusimos estos solos. Esto es un poco la definición de la apertura de calle, donde no estaba decidido que estas manzanas, estas viviendas en rojo eran las que se iban a demoler para abrir la calle, sino que había un sector amplio, y a partir de eso íbamos decidiendo dónde estaba la mayor cantidad de gente que quisiera relocalizarse para definir por dónde exactamente. Un poco acá se empieza a ver, esta es Miraya, la que les mostraba el proyecto, esto es lo que empezó a suceder. Y todo esto muchas veces eran viviendas que quedaban afectadas
a nivel parcial, no se demolía toda la vivienda, sino que se demolía una parte y tal vez había que esa parte reconstruirla. Y esto, lo que se ve acá de obra, son todos los mejoramientos de esas afectaciones parciales. Y estos son un poco los proyectos de manzana que les comentaba, ¿no? Acá todo lo verde son los patios que se empiezan a abrir. Cada una de las líneas rojas más gruesas son como condominios o como PHs, en realidad no son condominios porque tienen cada uno igual, mantienen su privacidad cada vivienda, con unos patios, en algunos casos son patios compartidos, en otros esa comunidad de vecinos de CPH decidió dividir ese patio o compartirlo. Y este es uno de los pasajes que sí decidió en esta manzana, que es la manzana 18, abrir. En otras se ha abierto más, dependiendo cuál es su posición, su tamaño, su densidad, su grado de dificultad urbana y habitacional. Y ahí un poco empiezan a verse cómo son los patios que se fueron abriendo. En este caso los vecinos decidieron que querían dividirlo y no hacer un patio compartido. En otros ha sucedido otras cosas. Bueno, y un poco estos planitos, así era el proyecto de urbanización en el 2016, o sea, era una gran mancha con algunas calles bastante orgánicas, porque no seguían ninguna línea en un punto, y donde no sabíamos exactamente ni cuánta población había, ni cuáles eran las características urbanas, ni teníamos los planos de las viviendas, no conocíamos a las familias, y un terreno contaminado remediándose. En el 2017 lo que teníamos era el proyecto de las viviendas y claramente ya estaban arrancando la obra de las viviendas nuevas, y un barrio que seguíamos en relevamiento, teníamos ya el censo, pero sin haber terminado los relevamientos físicos y sociales. Y en junio del 2019 es cuando tenemos este plano, donde logramos casi que el famoso master plan, ¿no? Donde están cada una de las manzanas. Por ejemplo, es los que están mudados por canje, los que están mudados por crédito y los que están mudados a las viviendas nuevas a Papa Francisco, que es toda esta urbanización de acá. Entonces, todos los puntos amarillos son los que se mudan a Papa Francisco, que es la mayoría elige la vivienda nueva. Bueno, estos eran otros mapas, otros planos, donde lo que se ven un poco es las definiciones que están pendientes, ¿no? Vecinos, donde nos llevó un poco más de tiempo poder consensuar cuál era la solución habitacional que querían. Y los rojos eran las situaciones claramente conflictivas. O sea, en todos estos procesos nunca son ideales, y el conflicto y las familias que están enojadas y que no se quieren relocalizar, o que en un determinado momento quizás creyeron que era lo mejor y pasó el tiempo y empezaron a asustarse o a tener temores o a volver a decidir eso que habían pensado que era lo ideal. Así que esas eran las situaciones como más conflictivas, o donde quizás había que relocalizarla sí o sí porque pasaba un pasaje que la mayoría de los vecinos querían que fuera ese pasaje, pasara por ahí, y parecía una casa donde la familia no tenía esas intenciones. O no solamente no tiene esas intenciones, el barrio tiene alrededor de 1000 locales comerciales en sus plantas bajas. Entonces muchas veces también pasaba por ahí, la familia lo que quería era una solución para su local comercial. Entonces ahí era muy complejo porque había que relocalizar también ese local comercial, ese taller donde realizaba su actividad económica. Para eso lo que sí contábamos era que todos los edificios que estaban construyendo nuevos, sus plantas bajas, eran locales comerciales. Y lo que se iba a hacer, al igual que las viviendas, era a través de un crédito poder vender esos locales comerciales. Aproximadamente el 60% para los vecinos del barrio y un 40% se espera que en realidad sean vendidos a privados para poder generar ese mix y esos ingresos que también hacen a poder hacer más sustentable todo el proyecto. Bueno, estas son un poco imágenes de las demoliciones. Las demoliciones es algo muy complejo porque el 28 de agosto del 18 arrancaron las mudanzas. Y esa mudanza significaba que ya habían sido acordadas esas familias en todo un proceso que se mudaban a las viviendas nuevas. Y ese día que aparecíamos con el camión de mudanza, donde ya esas familias habían tenido un taller de mudanza, donde entendían cómo tenían que embalar, desde cómo tenían que embalar las cosas, hasta qué horario íbamos a llegar nosotros, hasta qué día de esa semana se mudaban. Aproximadamente mudamos 16 familias por día, más o menos, máximo 20 familias por día. Pero esa mudanza, necesariamente, cuando uno llegaba y la familia se retiraba de esa vivienda, había que demolerla.
Y como les decía, cada una de estas viviendas no había una única familia. Había una, dos, tres familias y no todas decidían ni irse al mismo lugar ni irse el mismo día, porque tal vez no, quizás estaban todavía esperando que el edificio que les correspondía estuviera construido. Por lo tanto, había también demoliciones parciales. Pero era importantísimo poder demoler, poder inhabilitar esa vivienda, porque si no, otro vecino podía ocuparla. Y esa era una situación que teníamos que considerar permanentemente. Y por otro lado, una vez demolida y una vez que quedaba ese terreno vacío, había que evitar que otra familia también ocupara ese terreno y quisiera empezar a construir y habitar ahí. O sea, entendiendo que el déficit habitacional es altísimo, eso era un riesgo permanente. Y bueno, confiábamos mucho en que toda la red de vecinos que se había conformado, la red con los referentes, con las instituciones que estaban participando, iban a evitar este tipo de cuestiones. Bueno, la verdad que las situaciones así conflictivas de este nivel existieron, por supuesto, pero la verdad es que en un bajo número. Con lo cual creemos que todo ese proceso de esa manera hizo que esas situaciones no existieran, si no hubieran sido mucho mayores. Pero sí, el tener que coordinar muy bien el día de mudanza con el día de la demolición, cómo se demolía, porque estábamos demoliendo como acupuntura, ¿no? O sea, demolíamos una casita en el medio de otras casas que no había que demoler y que tampoco tenían que quedar con ninguna consecuencia de esa demolición. Y algo fundamental de las mudanzas es que estas familias tenían que mudarse habiendo firmado sus escrituras. La decisión que acá se tomó es que fuera una vivienda nueva en propiedad con la firma de una escritura. Podrían haber sido cualquier otra posibilidad de tenencia, pero lo que se había decidido era eso. Algunas imágenes de los mejoramientos que les contaba ahí en Miralla, los mejoramientos parciales, pero que en algunos casos prácticamente uno empezaba a mejorar una parte y terminaba decidiendo mejorarla toda porque no quedaba casi otra opción. Bueno, este es uno de los logros casi que del barrio, de los vecinos más importantes, que fue la construcción de la escuela número 11 y el proyecto del nuevo CESAC, que es el Centro de Salud para el barrio. Bueno, esta es una escuela primaria de doble jornada, la verdad que ahí después, cuando se terminó de construir, es donde empezamos. Está la escuela que les mostraba, esta es todo el barrio existente. Bueno, acá lo que se espera es un centro cultural en esta esquina que empieza a vincular un poco este barrio con el resto de la ciudad. Y todas estas viviendas están todas relocalizadas y en total son 860 familias que ya están mudadas. Y esto todavía está en obra. Y por ahí empiezan a aparecer todas las plazas públicas, que también a través de unos talleres se fue definiendo cuáles eran los usos que tenían que tener esas plazas. Bueno, un poco estas son las viviendas nuevas, los patios, todo el diseño de las viviendas nuevas. Hubo un proceso bastante de idas y vueltas. Los primeros proyectos los llevó el instituto al barrio, y lo que pasó en las mesas de técnicas es que esos diseños fueron reelaborados a través de las decisiones que fueron tomando los referentes, los vecinos, por empezarnos a explicar algunas modalidades que tenían que estar reflejadas en los diseños de estas viviendas. Y bueno, algo que siempre se respetó era la cuestión consorcial, que fueran consorcios de escala pequeña, no podían ser más de 30 familias. Y esta es la otra parte del barrio, los edificios que están atrás. Estas viviendas habían sido parte de un concurso de vivienda para este terreno de Papa Francisco, y ese concurso había quedado desactivado, y hay un cambio de autoridades en el Instituto de la Vivienda, del subsecretario técnico, y decidió retomar estos diseños para que la segunda parte de las viviendas fueran diferentes, o recuperar todo ese pensamiento. Y también ese equipo de arquitectos que había ganado el concurso no vino con sus planos y construyó eso que había diseñado y que había ganado, sino que en realidad tuvo también durante 3 meses todo un proceso con los vecinos, con nosotros, para ajustar todo lo que había que ajustar. La cuestión de la información clara o no clara era constante, era uno ir a explicar determinada cuestión y creer que había sido claro y que había expresado y que el otro había entendido, pero la realidad es que a veces con el tiempo uno se da cuenta que no era así, que no era tan claro, que no nos habíamos entendido del todo bien, y había que volver
a comunicar, a informar, a tener un taller en el que se haya podido comprender qué es lo que se había terminado consensuando. Entonces era un trabajo, la verdad, bastante de hormiga, y bueno, decidimos hacer encuestas para saber qué había pasado con eso, y bueno, la verdad que el 84% nos dijo que esa información brindada era clara, en más y menos, en más y mayores aspectos. Bueno, el 68% afirma que tuvo la posibilidad de expresar su opinión en algún punto del proceso, ¿no? O en la mesa de gestión participativa, o en el taller, o en una encuesta más, o en una entrevista más individual. Digo, en esos más de 20 dispositivos de participación, de alguna manera había sido escuchada su palabra. Y por otro lado, el 78% manifestó estar satisfecho con los proyectos finales de Manzana, con el proyecto final de Vivienda Nueva, que eran como los dos proyectos que en general todos los vecinos reconocían más, ¿no? Quizás el proyecto de infraestructura, que arrancó a mediados del 2019, quizás es algo que hasta que los vecinos no lo ven en obra, no lo consideran tanto, ni existe, ¿no? Quizás son planos más complejos, entonces las dos cuestiones como más importantes que registraban eran la vivienda nueva o el mismo proceso de reurbanización de su manzana, porque veían las demoliciones, veían las aperturas de calle, las aperturas de sus pasajes, o notaban que su casa que quedaba en el barrio, ahora en vez de tener al lado otra casa, tenía un patio, y por lo tanto podía... Finalmente hubieron 0 viviendas tomadas, porque vivienda que estuvo en un proceso en el que parecía que iba a ser tomado, se pudo conversar, se pudo atacar, y entonces no... Se puede atacar en el sentido de conversar, de revisar el problema y no dejar que eso suceda. Así que, bueno, no hubieron casas tomadas. Y nada más que el 2,4% de las familias que se tenían que mudar son las que todavía no tienen un acuerdo de esa relocalización, que todavía no se consensuó cuál es la mudanza. Y nos gustan estos números porque está claro que no todo es exitoso, no todo funciona bien, hay situaciones que no, pero ese número es muy acotado. Bueno, se consensuó el PIRU de Villa 20 consensuada por esas 9.200 familias, eso se logró en 36 meses con un equipo de 80 personas. Realmente son números bastante grandes para no tanto equipo. Bueno, están relocalizadas las primeras 860 familias, se iniciaron las obras de infraestructura que ahora ya llevan más de un año, donde lo que se hace es cambiar todos los ejes principales y secundarios del barrio en cuanto a agua y cloaca. O sea, bueno, después hay un montón de desafíos a futuro. Uno de los que se fue trabajando, pero todavía no se logró implementar, es una serie de registros. Por supuesto que toda la Villa 20 hoy en día no cuenta con una regularización dominial. Eso es un paso que sigue y es uno de los desafíos más grandes, es tener esa regularización dominial. Pero pues esos son procesos larguísimos. Si bien tenemos un relevamiento físico de cada una de las viviendas, hace falta agrimensores, hace falta todo lo que implica una regularización dominial de cada lote, de cada vivienda. Por lo tanto, en forma intermedia o para ir paliando esa situación y que las familias tengan una seguridad de tenencia mayor de la que tienen hoy en día, lo que se establecieron fueron 3 registros distintos. Un registro de transferencia, ¿no? Cuando se venden y se compran viviendas, por más que sean en situaciones informales, la compra y venta de viviendas existe y muchas familias, eso al no ser formalizado, sienten una inseguridad absoluta en esa tenencia. La otra, el registro de edificación o de asistencia técnica. Este barrio, por más que cuando se inició el proceso de urbanización se pidió que no se siga construyendo, la realidad es que las familias necesitan crecer sus viviendas para poder alojar el crecimiento vegetativo que tienen las familias, o porque en realidad vivían hacinadas en esos metros cuadrados y necesitaban ampliarlo. Por lo tanto, registrar cuáles eran esas modificaciones, esas mejoras, esas ampliaciones, es algo importante para también poder potenciar esa inversión de la familia, ¿no? Poder generar esa asistencia técnica que potencie la inversión que las familias hacen permanentemente en las villas. Y el registro de alquileres, ¿no? Toda la situación de inquilinos, siempre en las villas, como todas esas relaciones son informales, son súper conflictivas. Por lo tanto, para generar ese registro de inquilinos es un desafío que, si bien están escritos estos documentos, todavía no se llegó a implementar. Luego, poder sostener que esos patios que se han abierto, esas calles que se han abierto, esos pasajes sigan siendo así, que no vuelvan a ser ocupados.
Por lo tanto, esa sostenibilidad a nivel de los consorcios de cada una de las manzanas, ¿no? Para que esos patios puedan seguir siendo patios y la necesidad de más metros cuadrados cubiertos no haga que esos patios se terminen cerrando. Y por otro lado, la sostenibilidad consorcial de las viviendas en esas incertidumbres que se presentan en este modo de hacer, creo que son los que hacen que a futuro los resultados sean los que tenemos hoy y que un poco la pandemia los vino a verificar. Realmente se tuvo al barrio como muy controlado a nivel COVID, no hubo ninguna instancia de contagio masivo, hubieron un montón de acciones y dispositivos que se tuvieron que activar para esta situación muy concreta y muy puntual, y se pudo un poco también lo lograr. Ver cómo Villa 20 se integra con el resto de la ciudad. Por ahora estamos como muy concentrados dentro de ese barrio, pero los alrededores es algo que hay que atacar, y no solo eso. La Comuna 8 en general, hay algo que hacer a nivel urbano, que se está haciendo mucho, pero bueno, todavía para que esa Villa 20 de verdad esté realmente integrada como un barrio más de la ciudad, ¿no? Y que no sea algo distinto. La profesora Marcela habla, ¿no? Cuando habla de las favelas, estos temas de la reubicación, no se puede dar en el mismo lugar. Muchas veces históricamente se han construido edificios a 10, 15, 5, 20 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces esto lleva también a unos problemas, porque dices, no, es que yo sí entiendo que tú tienes que hacer tus calles, sí entiendo que queréis mejorar el espacio público, yo incluso quiero mejorar el espacio público, pero yo no me quiero ir a vivir a 20 kilómetros, porque mi identidad, mi familia, mis amigos, los amigos de mis niños, incluso el tejido económico dentro del cual yo voy moviéndome está aquí. Y por lo tanto nos contaba que muchas veces luego se les daban esas viviendas y ellos vendían esas viviendas y se regresaban a vivir en la favela. Pienso que en Argentina esto pueda pasar igual, ¿no? Si no hay esta sensibilidad de decir, sí, te vamos realojando, pero te vamos realojando en un radio de proximidad de donde tú vivías, ¿no? Luego, eso es una de las cosas, el proceso de Villa 20 no es el único. En todo se buscó que los terrenos donde se construyera la vivienda nueva, como pasa en la Villa 20, o sea, son unas cuadras. De hecho, muchos vecinos que ya se mudaron a las viviendas nuevas, vos los ves comprando dentro del tejido existente, en en las verdulerías, en el almacén que compraban toda la vida, yendo a la misma escuela, porque, digamos, la mudanza era literalmente menos de 5 cuadras. Entonces, de hecho, por eso a veces les tocaban los distintos edificios, porque muchas veces intentábamos que la manzana 12 se relocalizara en el edificio que estaba más próximo a esa manzana. Pero sí, lo que decís es fundamental, o sea, si cortás esos vínculos que hacen a su vida cotidiana, tanto productiva como reproductiva, realmente no íbamos a poder lograr esto.